Un día más, bienvenidos a este vuestro cutre canal y hoy vamos a hablar de Pop Politics o Politainment y la excusa que voy a usar es el broncón que tuvieron ayer Macarena Olona y Sara Santaolalla. Macarena Olona versus Sara Santaolalla. Joder, qué apellido, Sara Santaolalla. Probablemente Macarena Olona sabéis todos quién es. Macarena Olona, por si acaso me ves desde otro país o si en España has vivido en una burbuja los últimos 10 años de tu vida, era una diputada de Vox, una de las fundadoras y una mujer que consiguió algo muy llamativo, que fue impugnar el estado de alarma en España, poner un recurso al Tribunal Constitucional y, atención, ganarlo, porque es abogada del Estado. Fue premio extraordinario de la carrera y su ideología te puede parecer peor o mejor, pero lo que nadie le discute es que es un cocazo, pero un cocazo. Y luego estaba Sara Santaolalla, que es una chica que es muy bella, muy guapa. Ya sé que para gustos hay colores, pero hay cosas que son objetivas. Esta chica es guapa. Y que su currículum consiste en... Su madre era alguien conocido del PSOE en Salamanca, típica carrera que ya conocemos todos de gente que empieza en las juventudes de un partido con 15 o 16 años, pues Sara empezó en las juventudes del Partido Socialista en Salamanca por herencia familiar muy joven. No sé bien si la edad fueron 16, pero es lo que me han dicho. Puede no ser verdad, pero que entró siendo menor, sí. Que se hizo famosísima en Salamanca porque hizo una fiesta durante el confinamiento que fue sonadísima y salió en todos los diarios de Salamanca porque era hija de quien era y era alguien conocido ya en Salamanca por estar en las juventudes del PSOE, y que luego pues empezó a entrar en tertulias. Entonces, yo tuve una discusión con Sara Santaolalla porque llamó nazi a Daniel de Desokupa. Y yo no estaba defendiendo a Daniel de Desokupa, yo estaba diciéndole que estaba harta de la banalización de la palabra. ¿Por qué? O nacionalsocialista. ¿Por qué? Porque mi familia, mi abuela, es decir, cuando yo nací mi madre era muy mayor. Por lo tanto, yo tuve una abuela que sí que vivió en la Mitteleuropa durante el nacionalsocialismo. Vamos a explicar esto. Mi abuela era belga, mi madre era belga. Y mi abuelo era español, se conocieron porque mi abuelo daba vueltas por el mundo y mi abuelo llegó a estar en un ministerio, en un cargo importante durante la República. Cuando sucede el golpe de Franco, mi abuelo y mi abuela tienen que abandonar a sus hijos aquí y salir huyendo hacia Bélgica porque mi abuelo está en una lista y le van a encarcelar. Pero cuando llegan a Bélgica la mala fortuna es que llega el Anschluss, es decir, llega la invasión nacionalsocialista. Y ellos tienen tanto miedo que regresan. Y mi abuela me contaba que ella dijo, tenemos que elegir entre nuestra vida o que encarcelen a mi marido. Por circunstancias de mi abuela que no voy a contar, que no vienen a cuento, pero mi abuela estaba señaladísima ya. Mi abuela me habló muchísimas veces del nacionalsocialismo y me creó mucho miedo a que se repitiera, porque ella repetía siempre lo mismo, que ella había vivido en una Bélgica que era el orgullo de Europa, que era un país muy civilizado, que de hecho cuando llegó a España despreciaba mucho a los españoles porque pensaban que era un país del tercer mundo, y que sin embargo en ese país civilizado es donde pasó el horror, y que ella siempre pensaba, mi miedo es que se repita, mi miedo es que se repita, y me creó a mí mucha ansiedad porque cuando veo cosas que pienso, Dios mío, es que va a volver algo parecido, me entra el terror. Vale. Pues entonces Sara Santaolalla se empezó a gritarme y yo le decía, cuidado, deja de decir esa palabra que no estoy diciendo aquí en YouTube porque me demonetizan. Y he de decir que el vídeo de ayer me lo demonetizaron porque me denuncian todos los días los vídeos, todos los días. Y a veces YouTube decide demonetizarme y otras no. En cualquier caso, ella empezó a decir que Daniel de Desokupa era una Nancy, vamos a poner la palabra Nancy, y yo le decía, cuidado Sara, cuidado Sara, cuidado Sara, deja de decir esa palabra. Efectivamente le demandaron.
Entonces, ayer tienen una bronca y Macarena Olona primero habla de mamporreras y concubinas mediáticas, pero no se está refiriendo a Sara, lo dice en general. Y entonces Sara empieza a saltar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y empieza a llamarla basura fascista, machista. Le dice que ella es responsable de las 1.500 asesinadas en España. Le digo yo que los responsables de las 1.500 asesinadas en España serán sus verdugos, las personas que los mataron, sus victimarios, sus asesinos, y que puede haber un caldo de cultivo en determinadas ideas. Bueno, esto se lo dejo yo a sociólogos y creo que sí, que lo puede haber, pero desde luego nunca podrías decir que la responsabilidad no es de sus victimarios. Bueno, empieza a decir auténticas barbaridades y entonces Macarena Olona le dice a Sara Santaolalla que ha estado mirando su currículum y que las primeras noticias que salen sobre ella son siempre respecto a sus relaciones afectivas. No dice nada más. Y ahí Sara salta. Desgraciadamente no puedo poner el vídeo aquí porque me lo desmonetizan, porque no puedo coger vídeos de otras personas, pero empieza a perder la cabeza. Y bien, es cierto que yo he buscado si Sara Santaolalla tiene formación en algo y es cierto que siempre pone curso estudios de, curso estudios de. Cuando los periodistas escribimos curso estudios de, es que esa persona no tiene el grado ni la licenciatura. Ha podido ir 3 tardes a una universidad. Y esto lo hacen mucho los políticos. Susana Pérez cursó estudios, bueno, he dicho Susana Pérez por decir un nombre, pero Pepita López cursó estudios de. Los políticos suelen inflar sus carreras e inventarse másters e inventarse carreras, etcétera, etcétera. Pero bueno, en lo que yo veo, y si alguien me puede demostrar que Sara ha acabado alguna carrera, pues que me llame, pero en principio en lo que yo veo no, es cierto que no tiene carrera. Esto no quita para que pueda ser colaboradora de un programa. No te quiero contar, porque no quiero empezar a atacar a compañeros, gente que no tiene carrera ninguna. Pero yo creo que el más conocido es Gonzalo Miró, que no se sabe lo que ha estudiado, que se fue a Nueva York. Entonces, algo muy importante del politainment es que no importa lo que hayas estudiado en absoluto, eso no te lo exigen para ser colaborador de televisión. Importa tu telegenia. ¿Tu telegenia qué es? Pues en parte es tu belleza. Por eso Sara Santaolalla tiene muchas más posibilidades de salir en televisión todos los días que las que tenga yo jamás, porque yo ya tengo una edad, porque aunque me llamáis guapa muchas veces y yo lo agradezco, yo sé que no lo soy, o que ya no lo soy. Y varias cosas más. Una, tu belleza. Dos, que hables tajantemente, aunque mientas, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me sorprende como cada vez que sacan historias de los transnormativos, el argumentario que tienen la gente del PSOE es eso es fraude de ley, eso es fraude de ley, eso es fraude de ley. Pero si ya hemos demostrado 1000 veces que no hay fraude de ley, el fraude es la ley, porque esa ley no tiene forma de probar un fraude. Es decir, es una ley circular que dice que si cuestionas la identidad de género de alguien, tú puedes ir a la cárcel, con lo cual no puedes probar el fraude de ley. O, por ejemplo, cuando dicen, yo siempre digo, es que España es el país de Europa que tiene más impuestos. Eso no es verdad, eso no es verdad. Sí es verdad porque estamos contando también los impuestos indirectos. Si tienes un IRPF altísimo, si tienes un IVA altísimo, por ejemplo, estoy aquí moviendo a ver si se ve algo, porque me he quitado las gafas porque hacen reflejo, pero es que yo sin gafas no veo 3 en un burro, no veo lo que estoy viendo, o sea, no veo nada. Y encima el aro de luz se cae. Mira, ¿sabes una cosa? He intentado hacer este vídeo 4 veces y siempre fallaba algo y fallaba el aro y fallaba todo. Un momento que voy a... Continúo, a ver si ahora no se cae. Pues eso, siempre es... ¿eso es un fraude de ley? No. No es cierto que en España tenga los impuestos más altos de Europa. Sí los tiene porque contamos los impuestos indirectos. Si estás pagando un 21% en la luz, un 21% en un montón de cosas, acabas teniendo los impuestos más altos de Europa. Inciso, por cierto. Les han subido el salario mínimo a los trabajadores, pero ahora les van a hacer pagar el IRPF. Esta noticia es importantísima porque es un delirio. A partir de ahora, si cobras el salario mínimo, tendrás que pagar IRPF. Enhorabuena al gobierno de los trabajadores, al gobierno progresista. Espera que me descojone. Bueno, continuamos. Lo que cuando yo voy todavía a televisión, que no voy mucho, lo que me suelo encontrar
Esa gente que repite un argumentario que le han enviado y repite siempre las mismas consignas. Sara Santalaya esta misma mañana decía que le han tenido que frenar para que no se viera en otra demanda, esta muy gorda, pues decía que el juez, el magistrado, creo que se refería a Peinado, no, se refería al juez del Supremo, que el juez del Supremo había cometido un delito y le ha tenido que frenar el moderador porque se metía en otra gorda. Y luego le ha dicho a Macarena Olona, cuando se ha acabado toda la bronca, nos vamos a ver en los juzgados. Te vas a ver en los juzgados con alguien que ha sido abogada del Estado. ¿No sabes que ella mide las palabras a la mínima? Y que decir que ha entrado en Internet y que lo primero que salen son tus relaciones afectivas no es demandable, porque es un hecho contrastable. Es decir, yo inmediatamente he salido y cuando entra en Internet lo primero que sale de Sara Santolaya es la bronca con Macarena y después sus relaciones afectivas. Sus relaciones afectivas, al parecer, pues han mantenido o mantiene alguna relación con alguien que es importante dentro de la esfera mediática en la que ella se mueve y que es mucho mayor que ella. No voy a decir quién es porque lo podéis encontrar en 2 minutos y vosotros podéis deducir si esa relación le ha podido o no le ha podido ayudar a avanzar. A mí es que esto me da igual porque no es el tema que voy a tratar. El tema que voy a tratar es que la política se ha convertido en un espectáculo. Eso es lo que llaman politainment o pop politics. En 1966, año en el que nazco yo, Guy Debord se... Voy a tener que borrar la palabra probablemente porque no quiero que YouTube me demonetice una vez más. He borrado la palabra conflictiva y he dicho que en 1966, año en el que nací yo, Guy Debord acaba con su propia vida. Guy Debord es el autor de un libro que se llama La sociedad del espectáculo y normalmente os pongo libros y os aconsejo que los leáis. Os digo que existe, pero sinceramente ya os hago yo el resumen. No os aconsejo que los leáis si no estáis muy versados en pensamiento posmoderno porque es muy, muy, muy pesado y muy denso este libro. Se trata de un libro interesantísimo y escrito con una prosa fascinante. Pues como venía diciendo, en francés la prosa de Guy Debord es fascinante porque es casi hipnótica, es muy musical. En castellano no se le entiende muy bien, pero así yo resumo la tesis. Creo que además podéis encontrar el libro en internet, que ya no es pirata porque es que se han acabado los derechos y os lo podéis leer. Pero por si acaso morís del aburrimiento, ya os lo cuento yo. Guy Debord es el primero que se da cuenta de que todo en la sociedad se está convirtiendo en un espectáculo desde el momento en que existe la televisión. Y por lo tanto, cosas que antes no eran un espectáculo, sino que se suponía que estaban en la esfera de lo racional, como por ejemplo la política, se van a convertir en un espectáculo, en una espectacularización. Va a ser un circo. Y, vamos, lo clava porque es lo que ha sucedido. Personas como yo, que cuando éramos pequeñas veíamos La Clave, es el vídeo que más me ha costado hacer en años. Todo el rato están pasando cosas, he tenido que parar 50 veces por 50 razones diferentes. Pero lo de grabar en tu hogar es muy complicado, es muy complicado. Bueno, en cualquier caso, contaba que personas como yo, cuando éramos pequeñas, veíamos La Clave, que es gracioso porque supuestamente el padre de Gonzalo Miró era el director de La Clave, supuestamente porque si tú entras en internet y dices Gonzalo Miró padre, sale José Luis Balbín, pero vamos que yo no he visto la prueba de ADN. En cualquier caso, José Luis Balbín era un señor que hacía un programa cuyo tema no puedo poner aquí, así que os tengo que cantar. Era tum, 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 tum. ¡Bum! Esa era la sintonía de La Clave que me encantaría haberla podido poner porque era muy buena, pero es que ya sabéis que si no me le quitan el vídeo por derechos de autor. Bueno, pues entonces ese programa se programaba una película, la que fuera, y luego unos sesudos contertulios, siempre hombres, muy pocas veces aparecía una mujer o ninguna, pues esos sesudos contertulios se ponían a hablar. Y se respetaban los tiempos, no se interrumpían y todo era
estimado colega, por mucho que yo a usted le respete, no respeto su opinión y me permito matizarla. Y era todo así, era todo muy educado. No había muchos programas de política en televisión, estaba La Clave, Informe Semanal quizá, y todo era muy educado. No se hubiera permitido ni gritar, ni insultar, ni llamar basura machista, ultraderechista a nadie, ni mucho menos culpar a nadie por los asesinatos de nadie. Entonces me diréis, bueno, pero es que Macarena la ha provocado. Claro, Macarena es lista. Macarena ha jugado todo el tiempo a provocar a la otra persona, lo que hemos llamado alguna vez aquí baiting. Baiting, bueno, ya lo pondré. O sea, B-A-I-T-I-N-G, baiting. Bait es cebo. Pues cuando alguien te empieza a provocar para que tú pierdas la calma, te está poniendo un cebo. Os conté que el ejemplo paradigmático es cuando Milei descuelga del Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, que es la casa presidencial argentina, las fotos de mujeres que había colgado la anterior presidenta Cristina Kirchner. Y lo hace el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Es un cebo porque sabe que le van a poner a parir. Entonces, el lunes siguiente llega el vocero presidencial, el señor Adorni, todo contento, y le hacen esta pregunta cuya respuesta él ya tenía preparada. Y la respuesta era, ay, mira, es que a vosotros os van cosas como esas, pero nosotros, en nuestro gobierno hay como, creo que en el gobierno de Kirchner había un 18% de mujeres y en el nuestro hay un 45%, es decir, les había puesto un cebo. Macarena le pone un cebo a esta chica porque Macarena en ningún momento jamás dice que esta chica esté ahí por sus relaciones. Lo deja caer de una forma muy sutil cuando dice, es que el mundo está lleno de mamporreros y de concubinas mediáticas, y luego dice, Sara, es que he mirado en internet, en fuentes abiertas, y lo primero que aparecen son tus relaciones afectivas. Sara salta, empieza a gritar, la llama basura machista, basura ultraderechista, de todo, y Macarena sigue calmada. Esto es un juego que hace Macarena. Pero desde luego, para la facción que apoya a Sara, estarán a favor de Sara, pero para mucha gente, pues Macarena ha expuesto algo. La cuestión es que al final no se trata el tema importante que se tenía que tratar, que es que en este país hay un fiscal general del Estado que para intentar destruir a un adversario ha filtrado información secreta correspondiente a la novia de al novio de una política. Para mucha gente esto no tiene mayor importancia, pero la tiene porque, como llevo muchos días explicándoos, cuando un país pierde la independencia judicial es cuando empieza la dictadura. Cuando hablábamos ayer del proceso de Kafka, yo explicaba, esto es plural majestático, hablaba yo sola, pero explicaba que Kafka escribe esto precisamente poco tiempo antes de que llegue el nacionalsocialismo y predice lo que va a pasar, que tú vas a llegar a procesos en los que no sabes de qué se te acusa, ni por qué, ni cuál es la forma de defenderte, ni te asignan abogado, búscate la vida. Pues eso es lo que sucede actualmente en dictaduras como en Irán o en Venezuela o en tantas otras, que a ti te detienen y no vas a tener nunca un proceso justo y que los jueces son afines al gobierno. Cuando tú tienes un fiscal general del Estado que actúa a las órdenes de otros intereses y que llama por teléfono para pedir los datos privados de un particular. Luego, a todos los efectos, podríamos decir que es que está casi probado que eso lo filtra, esa información, y que desde luego hay algo que llama mucho la atención, que es que borró 2 veces sus WhatsApps y su cuenta de correo, es decir, primero borra lo que hay, luego manda unos mensajes más y luego los vuelve a borrar. Y que además se comunica varias veces con el periodista que acaba publicando esos datos, bueno, toda una serie de indicios que nos llevan a pensar que este es uno de los escándalos más grandes de nuestra democracia. Pero tú tienes que haber estudiado o saber un mínimo de derecho y de cuáles son las estructuras del Estado para que entiendas lo importante que es este tema. Tema que yo creo que Sara Santaolalla no sabe calibrar, porque una persona que se atreve a
insinuar en directo, y porque la frenan, que un juez del Supremo ha cometido un delito, no sabe que se enfrenta a una demanda, entonces no tiene demasiada idea de derecho. Una persona que suelta en directo que un señor privado es un nacionalsocialista sin poderlo probar y sin saber que se enfrenta a una demanda y gorda, pues no tiene mucha idea de derecho. En cualquier caso, lo importante es que en esta bronca se pierde el foco de lo que se intentaba hablar, que era del escándalo del fiscal general del Estado. Se habrá conseguido un pico de audiencia brutal, de eso estoy segura, brutal. No sé si a Macarena la dejarán volver después de esto o no, o como Macarena es abogada del Estado les puede, no sé, no lo sé, la verdad no me pongo ahí. Pero lo importante es que lo que ese programa persigue es un espectáculo. Y el espectáculo Sara Santaolalla lo da. A ellos les importa un comino que Sara Santaolalla sepa, en mi opinión, muy poco de derecho o parezca que no tienen idea. A ellos les importa un comino que Sara Santaolalla repita consignas una detrás de otra. A ellos les importa un comino que Sara Santaolalla llame basura a su contrincante, basura ultraderechista, y pegue berridos diciendo que no debe estar allí. A ellos les importa un comino que Sara Santaolalla no respete el mínimo de educación que pide que no interrumpas a alguien a gritos cuando está hablando. No importa porque Sara Santaolalla da espectáculo. Y además, al ser una mujer muy bella, lo que da es telegenia. Y la telegenia no solo tiene que ver con la belleza, también a veces tiene que ver con tener unos rasgos muy marcados que ella tiene. Pómulos muy marcados, boca muy marcada, ojos muy grandes, mucho pelo. Entonces inmediatamente la reconoces. Es un poco el tipo Pantoja que funcionaba también muy bien cuando era joven. Cuando era joven, Isabel Pantoja era una mujer muy guapa, pero era muy reconocible por ese mismo tipo de ojos muy grandes, pómulos muy marcados, boca, pelo. Yo recuerdo cuando conocí a Michelle Pfeiffer, que me quedé alucinada. Yo la conocí personalmente porque la tuve que acompañar, siendo yo muy joven, tuve que ser su intérprete. Y Michelle Pfeiffer en cámara era una maravilla. De tú a tú, era como un duende, era pequeñita, rubia, muy poca cosa. Entonces, a veces, personas como Sara dan muy bien en cámara, aunque al natural quizá no son tan llamativas, porque esos rasgos tan marcados en cámara, la luz se va reflejando y quedan que te mueres. Entonces, oye, pues igual ha tenido algo que ver que tenga una relación con un señor más o menos importante para que ascienda en la cadena. Podría ser porque estamos en España, ¿sabes? Estamos en España donde sí que puedes sospechar que tus relaciones afectivas influyen en tu trabajo, pero sobre todo es porque es increíblemente telegénica, porque tiene un tipo de cara que los ángulos les da muy bien y porque da espectáculo. A nadie le importa si lo que dice es verdad o no. A nadie le importa si al final el telespectador se aprende algo sobre lo que ha pasado con el fiscal general del Estado. Lo que importa es que el espectador se entretenga y que la audiencia no caiga. Y yo estoy segura de que esa bronca ha supuesto un pico de audiencia. Yo misma en este canal me debato entre cosas que sé que funcionarían mejor, que ser mucho más sensacionalista de lo que soy, y yo por supuesto sabría hacerlo, ¿sabes? No, tengo una edad y además soy psicóloga, o sea, no sé manipular, pero sé trucos, sé los colores que llaman más la atención, sé muchas cosas, pero yo no quiero hacer sensacionalismo hasta ciertos niveles de los que me puedo arrepentir. Yo no tengo una carrera más grande como periodista porque me cancelaron, pero me cancelaron porque dije lo que yo creía que debía decir. Yo me esfuerzo en no entrar en estas broncas, yo me esfuerzo en ser educada, yo me esfuerzo en mantener unas formas que ya no existen, pero creo que son esenciales para que no acabemos en otra guerra civil como la que ya tuvimos. La gente ha olvidado que en España hubo una guerra civil en la que hubo 1 millón de muertos entonces, cuando en España no había ni 20 millones. La gente ha olvidado que en España se perdieron, o sea, hubo un descenso de natalidad brutal porque en la guerra se perdieron la gran mayoría de un segmento de la población, hombres de 18 a 25 años, que eran los primeros que mandaban a la guerra y que había familias que perdían a sus 2 hijos y a su marido
que perdían a todos los hombres de la familia, que había pueblos en los que en una familia solo habían quedado las mujeres. La gente olvida que la guerra no solo es un horror mientras la guerra dura, sino que luego llegan años de hambre y años de represalias y años de total horror, que la gente que ha vivido la guerra y la posguerra, mis padres vivieron la guerra, mi abuela vivió 2 guerras, la española y la huida hacia la Segunda Guerra Mundial, que retornaron, es decir, ellos salieron de España en el 36 y en el 39 empezó el Anschluss y retornaron. Y voy a contar una anécdota, retornaron porque mi abuelo llamó a Ramón Franco, hermano del general Franco, que había sido su amigo. Y como mi abuelo no tenía delitos de sangre y su único cargo era haber estado en el Ministerio de Marina en republicano, pues bueno, le permitieron volver. Y volvió, y ya. Pero si perdemos lo que llamamos la civilidad, ¿no? Civilité en francés. Sino, en inglés es being civil. O sea, no solo ser educado, ser civil. Civil en el sentido de que yo cada vez estoy más convencida de lo que dice Iván Espinosa de los Monteros, que hoy ha vuelto a dar una entrevista que me ha parecido muy interesante. Súper educado, y que no pongo por si acaso me demonetizan el canal, pero en aquel decía, de una vez más, con una claridad de ideas y una claridad expositiva increíble y unas formas educadísimas, que es que uno tiene que aprender a convivir con el del partido de enfrente, a convivir con gente dentro de su propio partido que no le lleva bien, a hacer alianzas, y nos recuerda que estamos donde estamos porque no hubo una alianza en las últimas elecciones. ¿Y dónde estamos? Pues Transparency International acaba de sacar su ranking de corrupción y nos pone por debajo de, creo recordar, de Ruanda, lo voy a buscar. Hemos caído hasta el puesto 46 y ya se nos considera democracia de baja intensidad. Es una vergüenza, y esto ha pasado solo en 7 años. Solo en 7 años. Es decir, que cuando tú veas el programa y veas el broncón que hubo entre Macarena y entre Sara Santaolalla, piensa que eso desvió el foco del tema realmente importante, que es si tenemos un fiscal general del Estado al que le han pillado en esa y no dimite, es que estamos yendo a pasitos acelerados hacia una dictadura. Y la dictadura ya vivimos una obvia y evidente durante 40 años de franquismo y otra dictadura muy encubierta que hubo en Andalucía durante 40 años de partido único, que derivó en que se pudiera amnistiar, no recuerdo si fue amnistiar o indultar, a personas que habían malversado dinero público. Voy a buscar si les malversaron o si les amnistiaron o les indultaron, pero para lo mismo me da que me da lo mismo. Eso solo ocurre en un lugar en el que has controlado todas las instituciones durante 40 años y en las que has creado un sistema que incluso cuando te has ido sigue funcionando. Entonces, yo podría haber hecho aquí unas risas y ¡ay, la Choni de Sara! Y ser así muy agresiva. La Choni de Sara frente a la pija de Macarena. Y esto tendría muchísimas más visitas. Y lo sé. Pero de verdad es muy peligroso, es que tenemos que empezar a frenar esto porque hemos llegado a estos niveles de degeneración del tejido político español, hemos llegado a estos tremendos niveles de corrupción y hemos llegado por esto. Puesto en el ranking de corrupción, repito, he mirado nuestro puesto en el ranking de corrupción y estamos por debajo de Arabia Saudí, Ruanda, Botsuana. Estamos en uno de los últimos puestos en el índice de percepción de la corrupción. Y una de las razones por las que Transparency International nos coloca en ese puesto es precisamente porque no tenemos independencia judicial. Y ese era el tema que se debería haber estado debatiendo. Pero no, se ha acabado en una bronca tan brutal que el presentador ha tenido que pedirles que les cortaran los micrófonos. Y bueno, este es el vídeo de hoy. Ya sabéis que me demonetizan sin parar porque me denuncian, que si quieres dejar 2 euros, pues puedes hacerlo aquí en PayPal o aquí en Buy Me a Coffee, que si quieres
No voy a hacer membresías porque es complicadísimo, pero mira, tengo un libro en Amazon que vale 5 euros, 2 son para mí, 2 son para, creo que 3 son para Amazon y 2 son para mí, pero al menos te llevas algo, que lo voy a poner aquí, que si no puedes comprar mi libro, el de verdad, el que está en físico, que está aquí, que te dejo todo en la cajita de descripción y que ya sé que os encantan mis cancioncitas, pero no tengo voz, aún así voy a intentar dejar una cancioncita y no sé, porque esto lo empecé a hacer medio en coña porque no me dejaban poner música y jamás hubiera sospechado que iba a ser casi lo más mirado del canal. Pues nada, con esto y un bizcocho, hasta que a mí me salga del Pinocho, que será cuando pueda. Y no olvidar dar like, suscribirse, dejar un comentario del tipo que sea, hola reina, y los comentarios insultantes me la soplan, también suben métricas. Y esto, hasta la próxima. Rayate la nuca, aro en las orejas, voy ultraseñía y pinta como una puerta. Rayate la nuca, aro en las orejas, voy toda ceñida y pinta como una puerta. Soy Choni, Choni, Choni y orgullosa de ser Choni.